Relatos Paranormales Oficial. Quiero contar un aterrador evento que mi abuela antes de morir nos platicaba cada noche. Resulta que hace muchos años, en una ciudad del estado de Puebla, vivían un par de hermanas llamadas Mati y Vero. Para ese entonces, tenían 17 y 11 años de edad respectivamente. Las jovencitas lamentablemente quedaron huérfanas cuando su madre murió de una extraña enfermedad que ni siquiera los mejores médicos del pueblo pudieron diagnosticar. La pobre señora perdió la vida justo cuando su hija Verónica llegó a este mundo. En cuanto al padre de las niñas, también murió al poco tiempo, ya que era un alcohólico bueno para nada. Se dice que amaba a su esposa intensamente y la idea de no tenerla a su lado lo agobiaba. Pero había gente del pueblo que decía que el señor maltrataba a su mujer y por los golpes que le daba, ella perdió la vida. Aunque también había otros comentarios muy extraños. Decían que esta mujer fue una terrible bruja muy poderosa y que su esposo, al enterarse de esta situación, tomó la decisión de acabar con esta escalofriante bruja. De esa triste manera, ambas niñas quedaron huérfanas. Por tal motivo, Mati se hizo cargo de su hermana pequeña, y para que no pasara hambre, pedía leche y pan entre sus personas conocidas. No obstante, en ocasiones no lograba conseguir ningún alimento, más que solo desprecio y malas caras por parte de la gente, haciendo que dentro de su corazón se fueran acumulando sentimientos de odio. La joven intentó conseguir un trabajo, pero debido a su corta edad, en ningún lado le daban empleo. Estas niñas vagaban en un pueblo llamado Atlisco. Después de varios días de estar comiendo sobras de comida que sacaban de la basura, fue que una mujer se apiadó de ellas, por lo que le ofreció un trabajo a Mati. Esta señora se llamaba Romualda y era nada menos que la curandera del pueblo. Le dijo a la joven que le daría trabajo, para que de esa forma pudiera salir adelante junto con su hermana Vero. Este consistía en encargarse de la limpieza de su casa, debido a que con tanto trabajo que tenía, haciendo limpias, amarres y despojos, no le quedaban fuerzas para hacer los deberes del hogar. Mati, sin tener en esos momentos otra alternativa mejor, aceptó aquel empleo, a cambio de unos cuantos pesos, para poder comprar pan y leche para su hermanita. No ganaría mucho, pero al menos tendría para darle de comer a su hermanita una vez al día. Los días fueron tomando su curso y la muchacha cada día hacía mejor su trabajo, pese a que tenía que soportar maltratos de la bruja. En su tiempo libre, Mati siempre prestaba mucha atención a todos los trabajos que la bruja Romualda hacía, o por lo menos a algunas cosas, ya que había muchos trabajos que eran especiales, y por tal motivo la mujer tenía que salir fuera del pueblo a realizar esos trabajos. Lo curioso de estas salidas es que en ocasiones la requerían en México o Veracruz, y en tan solo pocas horas ella estaba de regreso. En una ocasión, cuando la joven casi terminaba sus deberes, se acercó a la bruja Romualda, solo para decirle que le gustaría aprender aquel oficio. La mujer lanzó una carcajada y le dijo que eso iba a ser muy difícil, porque con ese don se nace, y no cualquiera lo tiene, y muy difícilmente una pobre huérfana como ella lo tendría. La muchacha se puso muy triste al escuchar esas palabras, así que siguió con sus labores, pero su deseo era tan grande que no se iba a dar por vencida tan fácilmente. Así transcurrieron algunos años, en los que Mati observaba a detalle todo lo que la mujer hacía, al grado que consiguió aprender lo básico. En poco tiempo, ya sabía para qué servía cada hierba, y supo hacer algunos hechizos. En verdad, aprendía muy rápido, parecía que tenía el don. Un día, Mati sintió la necesidad de poner a prueba todo lo que había aprendido. Por ello,
Durante las siguientes noches, la joven acudía a orillas del pueblo, a escondidas de su hermana, justo a donde se encontraba una tétrica y vieja cabaña abandonada. Ahí, la muchacha realizaba extraños cantos y rituales que requerían sacrificios de algunos animales, pero con el paso del tiempo, perfeccionó sus técnicas y el día menos pensado, dio un paso bastante grande. Comenzó a realizar rituales de brujería con cuerpos de infantes recién nacidos, los cuales no estaban bautizados y quienes se extraviaban de las maneras más extrañas. Era triste saber cómo la niña tierna y huérfana desarrolló el don de una escalofriante bruja. Era como si de cierta manera estuviera destinada a eso. Era tanto el odio y rencor que sentía al recordar cómo las habían tratado la gente del pueblo, que cada noche salía a escondidas al cerro, y ahí, en la oscura penumbra de la noche, le imploraba al demonio una mejor vida para ella y su hermana. Eso sí, siempre se aseguraba que nadie la descubriera, pues de lo contrario, la podrían quemar viva, tal y como lo habían hecho con muchas brujas chupasangre de Atlisco. Con el tiempo, la joven aprendió mucho sobre estos menesteres. Incluso cruzó por su mente la idea de ejercer el oficio por su propia cuenta, pero con la bruja Romualda en el pueblo, difícilmente lograría su objetivo. Así que tomó la decisión de abandonar el trabajo y dar gracias a la bruja por su ayuda, por lo que una tarde acudió a su casa a despedirse para siempre. Esto por supuesto no le agradó a Romualda, pues se quedaría sin la persona que le ayudaba en la limpieza. Mati por fin renunciaría después de 10 años de maltratos y humillaciones. Le dijo a la bruja que ella y su hermana se marcharían del pueblo a buscar nuevas oportunidades y ejercer el arte de la brujería. La bruja Romualda se comenzó a reír y le preguntó de qué vivirían si no sabía hacer nada. Era una inútil buena para nada, igual que su padre. Este comentario enfureció mucho a Mati, al grado que defendió la memoria de su padre, argumentando que ella no sabía nada, es más, ni siquiera habló con él. En su coraje, la joven continuó reprochando. Le preguntó el por qué siempre las trató mal, cuál era su motivo. Fue entonces que la bruja Romualda le respondió. Ella las odiaba porque antes de que su padre se casara con su madre, ella estaba enamorada de él, hasta que un día se le cruzó entre los ojos a esa mujer y se casaron. Le confesó a Mati que debido a ese desamor fue que le hizo un trabajo de oscuridad en donde al nacer su hermana, la madre partiría de este mundo. De igual forma los maldijo e hizo un trabajo de muerte para que nunca fueran felices. La joven bruja no podía creer lo que había escuchado. Jamás imaginó que sus padres perdieran la vida por la maldad de una bruja. De inmediato un gran odio invadió su cuerpo, por lo que en un arrebato de coraje, tomó por el cuello a la bruja Romualda y se lo fracturó de una forma descabellada, tanto que comenzó a emanar sangre. Mati, sin dudarlo un segundo, empezó a beber ese líquido rojo. Sin embargo, esto causó un gran alboroto en la vieja casa, así que los campesinos que estaban cerca, entre ellos mi abuela, se asomaron por la ventana para ver qué sucedía. Ellos fueron testigos de cómo la joven bruja bebía con gran placer la sangre de aquella otra bruja que mató a su familia. Al ver eso, los pobres campesinos salieron despavoridos. Cuando Mati terminó de realizar tal atrocidad, se las ingenió para deshacer el cadáver y no quedará rastro alguno. Los días pasaron y los lugareños se dieron cuenta de la desaparición de Romualda. La buscaron por todos lados y no la encontraron. Mati, al ser la que siempre estaba a su lado, fue cuestionada sobre el paradero de la curandera, pero ella solo les dijo que había salido a un pueblo cercano. Esta aclaración no convenció a los pobladores, pues la bruja nunca se ausentaba por mucho tiempo. A raíz de este evento, hubo personas que pusieron total atención
en cada movimiento que hacía Mati. Por otro lado, los campesinos que vieron lo que realmente aconteció, decidieron callar por miedo a que algo les pasara. Poco a poco, Mati se quedó con la casa y negocios de la bruja. De hecho, seguía haciendo rituales satánicos con los niños del pueblo, en aquella cabaña abandonada, en donde construyó un altar pagano. Una noche, una persona apreció cómo la joven bruja salió de madrugada y ésta voló por los cielos como si fuera un pájaro. A su regreso, aquel campesino observó con horror cómo esta bruja traía cargando una enorme vaca. Otros tantos apreciaron que por las noches se dirigía al bosque y solo volvía poco antes del amanecer. Un día, un señor de los más valientes del pueblo decidió seguirla entre el bosque y saber a dónde se dirigía con tanta insistencia. Después de haber caminado durante un largo rato, apreció con claridad cómo aquella bruja se metió dentro de la vieja cabaña. Lentamente se acercó hacia dicho lugar, y una vez estuvo cerca, miró a través de un hueco que había en la madera para ver qué hacía la bruja. Pero esta acción lo dejó aterrado. Este aberrante ser se encontraba bebiendo la sangre de un animal. Sin pensarlo un segundo, salió despavorido sin hacer ruido y rápidamente se dirigió al pueblo, con la intención de comentarle al cura lo que había visto. Este campesino no se guardó el secreto y contó al padre quiénes eran las brujas y dónde tenían su adoratorio pagano. De inmediato, mandaron reunir a toda la gente del pueblo y entre todos se dirigieron a la casa de las jóvenes. Para entonces, Mati ya estaba en su casa junto a su hermana. Al ver a tanta gente enardecida fuera de su hogar, exclamando que ellas eran unas auténticas brujas, y escaparon en dirección al cerro. La gente, por más que buscó, no las pudieron encontrar. Pero aquí no terminó todo. Con el tiempo, en aquella cabaña en donde Mati realizaba sus ritos satánicos, encontraron enterrados cientos de cráneos y huesos de niños, así como también de algunos animales, entre ellos posiblemente los restos de la bruja Romualda. Todo era inaudito. Mati y su hermana eran unas auténticas brujas. Dice mi abuela que los años pasaron y no se sabía nada de su paradero, pero cada mes se perdía un niño. Debido a esta problemática, un día un campesino se adentró hasta lo más profundo del bosque y vio algo sumamente extraño. A mitad del camino, miró a una mujer con sus ropas desgarradas. Ante su temor, se ocultó detrás de unas grandes rocas, siendo de esta manera en que pudo apreciar cómo esta mujer devoraba algo con insistencia. Al mirar a detalle, se percató que esa bestia era la bruja Mati, aquella que tenía años de perdida, y ésta se comía el cadáver de un infante. El señor sabía que era el momento preciso para acabar con esa bruja. Por tal motivo, tomó su rifle y persignó la bala, para después disparar contra esa criatura del demonio. Desafortunadamente, por los nervios que sentía el señor, esta bala impactó en la pierna de la bruja, la cual inmediatamente salió despavorida, ocultándose entre el bosque. Aquel hombre regresó al pueblo a toda prisa e informó sobre su hallazgo a otras personas. Todos pensaban que era ahora o nunca para terminar con esa bruja. Así que se organizaron y salieron de nuevo al monte a buscarla. Los campesinos hicieron varios grupos y buscaron durante varias horas a lo largo de la noche, hasta que por fin lograron encontrarla. Esta bruja estaba en lo alto de un árbol, en donde se encontraba mal herida. Al verla en ese lugar, todos le gritaron que bajara y se entregara, pero la mujer saltaba con gran destreza de un árbol a otro, además de que la oscuridad de la noche no permitía seguirle el paso rápidamente. De pronto, un grito descomunal retumbó en el lugar. Había sido uno de los hombres. Este se encontraba muerto en el suelo, con el cuello completamente roto.
Era como si la bruja se burlara de ellos y les diera a entender que en cualquier momento podría terminar con todos. En ese momento de frustración y terror, uno de los hombres logró ubicarla, por lo que aprisa descargó toda su furia con un rifle. No lo podía creer, ninguna bala pudo herir a la bruja. Todos quedaron aterrados, pensando que esa noche sería el fin de sus vidas. Cuando ya daban todo por perdido, en aquel momento llegó corriendo el sacerdote del pueblo, quien sin perder más tiempo, echó agua bendita a las armas. Aquellos hombres de nuevo comenzaron a disparar a la bruja, y en esta ocasión, una bala logró impactar en una parte de su rostro, causándole un grave daño. Era como si lo hubiera quemado. Por el dolor tan grande que sentía, esta cayó del árbol en el que se encontraba, por lo que se impactó con el suelo. Su cara le quedó completamente deforme. Así que los señores de inmediato aprovecharon la oportunidad y le rociaron gasolina que habían llevado. Posteriormente, le prendieron fuego. Esta emitía desgarradores gritos y gemidos que hacía erizar la piel de los presentes. Ella amenazaba con volver del infierno. De hecho, decía que su hermana vengaría su muerte y todos lo pagarían muy caro con sus hijos. Poco a poco se fue consumiendo esta bruja entre las llamas. Allí murió blasfemando y maldiciendo. Pero esto no fue suficiente, ya que a la hermana más joven jamás la encontraron. Se cuenta que la hermana bruja sigue cobrando caro la muerte de su hermana mayor, asesinando a los descendientes de todos aquellos que participaron en aquel linchamiento de la bruja Mati, y mi abuela fue una de las últimas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de brujas haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el video con sus amigos. Les dejo otros videos por aquí para que los disfruten. Recuerden que si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.